La hija del jefe paralizada. Guión en español. Bajo el ardiente sol de Arizona. La hija paralizada de un jefe apache caído fue abandonada a su suerte, hasta que un vaquero silencioso apareció desde el borde del desierto. Lo que sucedió después cambió sus vidas para siempre. Mira esta poderosa historia del salvaje oeste sobre dolor, redención y esperanza inesperada. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido como este. Activa la campanita para no perderte ningún video. Comencemos. Bajo el implacable resplandor del sol de Arizona, la tierra se extendía interminablemente. Seca, agrietada y resplandeciente de calor. Ni una sola nube suavizaba el cielo. Ni un solo pájaro cantaba en el silencio de la desesperación. Junto al lecho seco de un arroyo, donde el agua alguna vez prometió vida, yacía inmóvil una joven mujer. Su largo cabello negro se pegaba a su rostro, polvoriento y enredado. La hija de un jefe apache alguna vez temido. Ella había sido orgullosa una vez, feroz como las montañas que su pueblo recorría. Pero ahora, paralizada de la cintura para abajo después de una brutal incursión, no era más que la sombra de lo que había sido. Los demás la habían dejado allí, susurrando oraciones y disculpas mientras se alejaban cabalgando. Ella no podía culparlos, ni siquiera podía llorar. Su cuerpo estaba entumecido, su garganta ardía, y su espíritu, alguna vez salvaje, había sido silenciado por el dolor y la traición. Las horas se convirtieron en días. El desierto no ofrecía misericordia. Sus labios agrietados sangraban bajo el sol, y cada respiración llegaba como una lucha contra el lento tirón de la muerte. Había dejado de contar el tiempo. Solo el viento hablaba ahora, un sonido seco y fúnebre que barría los cañones como la voz de fantasmas. Por la noche, el frío reemplazaba el fuego del día, y ella temblaba incontrolablemente, rezando por un calor que nunca llegaba. Pensaba en su padre, el jefe que le había enseñado a ser valiente, y se preguntaba si aún vivía o si sus huesos también descansaban en algún lugar bajo el interminable cielo del desierto. Cuando llegó la mañana otra vez, ella miraba fijamente al horizonte, donde nada se movía excepto las sombras de los buitres que daban vueltas. La vida la había abandonado, y ella había comenzado a aceptarlo. Entonces llegó el sonido. Débil al principio, como un trueno de una tormenta lejana. Cascos de caballo. Su débil corazón tropezó en su pecho. Intentó levantar la cabeza, pero su cuello dolía demasiado. A través de la bruma del calor, apareció una forma oscura. Un jinete moviéndose lento y constante a través del suelo del cañón. Al principio pensó que era un espejismo, otro truco cruel del desierto. Pero a medida que la figura se hacía más clara, vio el contorno de un caballo, con polvo arrastrándose detrás. Su aliento se detuvo. El jinete llevaba un sombrero ancho que ensombrecía su rostro y un largo abrigo desgarrado por el viaje. Un vaquero, o quizás un fantasma del pasado. Desmontó lentamente, sus movimientos pesados, como un hombre cargado por un viejo dolor. Sus botas se hundían en la arena mientras se acercaba a ella, sus ojos indescifrables bajo el ala del sombrero. No habló. Ella no podía. Durante un momento largo y extraño, solo se miraron el uno al otro. Una chica moribunda y un hombre silencioso, ambos marcados por algo que el mundo les había quitado. El vaquero se arrodilló junto a ella y le ofreció agua de su cantimplora. Sus labios temblorosos tocaron el metal, y el líquido ardió por su garganta como la vida misma. Tosió, lágrimas mezclándose con polvo. Él no dijo nada todavía, solo la miraba beber, su mirada cargando una tristeza silenciosa. Ella se preguntó si la compadecía o si veía algo en su reflejo que le recordaba a sí mismo. Cuando intentó hablar, su voz salió como un susurro perdido en el viento. ¿Por qué? Trató de preguntar, pero él solo la levantó gentilmente, acunando su cuerpo sin peso como si estuviera hecha de cristal. El caballo se movió mientras la colocaba sobre la montura. Luego se subió detrás de ella. Ella podía sentir los latidos de su corazón contra su espalda. Constantes, fuertes, vivos. Mientras el caballo comenzaba a moverse, ella volvió sus ojos hacia el arroyo que se desvanecía donde había sido abandonada. No quedaba nada allí ahora, sin huellas, sin voces, solo silencio. Los brazos del vaquero la sostuvieron, no con palabras, sino con algo tácito. Cabalgaron hacia el oeste, donde el sol se derretía en el horizonte, pintando el desierto en tonos de fuego y oro. Ninguno pronunció una sola palabra,
Pero el silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno de preguntas, recuerdos y el frágil comienzo de algo nuevo. Algo que ninguno de ellos entendía todavía. El desierto se extendía interminablemente ante ellos, un testigo cruel pero hermoso de su travesía. Ella podía escuchar el ritmo constante de los cascos golpeando la arena, un latido que resonaba a través de la tierra. El aroma del vaquero, cuero, humo y polvo, se mezclaba con el aire seco, anclándola en el presente. De vez en cuando, él la miraba como para verificar que aún respiraba. Ella quería preguntar quién era, de dónde venía, por qué se había detenido por ella cuando nadie más lo hizo. Pero el agotamiento la arrastró de nuevo a la oscuridad antes de que las palabras pudieran formarse. Mientras se dejaba llevar por el sueño, escuchó su voz por primera vez, suave, baja, casi una oración. «Estás a salvo ahora», murmuró, aunque no sonaba como un hombre que creyera en la seguridad. En ese momento, a ella no le importó. Por primera vez en días, no estaba sola. Cuando despertó de nuevo, las estrellas llenaban el cielo sobre ellos, innumerables, frías y brillantes. El caballo se había detenido. El vaquero estaba sentado junto a una pequeña fogata, su resplandor parpadeando contra su rostro. Se veía más joven ahora, aunque sus ojos eran viejos, más viejos que cualquier tormenta. Ella intentó mover sus piernas, pero no sintió nada. Las lágrimas brotaron en sus ojos, y ella se volvió, avergonzada de su debilidad. Él lo notó, pero no habló. En cambio, le entregó un pedazo de pan y señaló hacia las llamas. Su silencio no era cruel. Era paciente, y de alguna manera esa paciencia la consolaba más de lo que las palabras jamás podrían. Ella tomó el pan, comió lentamente y sintió el calor regresando a su pecho. Esa noche, mientras el fuego crepitaba entre ellos, ella se dio cuenta de algo extraño. Ni siquiera sabía su nombre, y sin embargo confiaba en él más de lo que había confiado en nadie en mucho tiempo. En algún lugar más allá de las dunas, su tribu cabalgaba más lejos, olvidando su nombre, su voz, su rostro. Pero aquí, en medio de la nada, un vaquero silencioso le había dado algo que ellos no habían dado. Una segunda oportunidad. Las estrellas brillaban más arriba, y el viento del desierto se suavizó. Por primera vez desde la incursión, cerró los ojos, no con miedo, sino con una paz frágil. La noche había caído pesadamente sobre el desierto de Arizona, pintando la arena en plata y sombra. El aire estaba fresco, llevando el débil aullido de coyotes distantes. El vaquero cabalgaba lentamente, sus brazos sosteniendo el frágil cuerpo desplomado frente a él. Las respiraciones de la chica eran superficiales, apenas perceptibles. Cada una era una lucha contra la oscuridad que se cerraba. Él podía sentirla desvaneciéndose, su cabeza cayendo lánguidamente contra su pecho. La urgencia se encendió en su pecho cuando divisó el contorno de una cabaña abandonada, medio enterrada en las dunas. Dirigió su caballo hacia ella. La estructura era vieja, desgastada por el viento y el tiempo, pero ofrecía refugio. Desmontó, la cargó adentro y la recostó sobre un lecho de heno. Su piel estaba fría. Sin perder un segundo, reunió palos, encendió un fósforo y construyó una pequeña fogata que brillaba como un frágil latido en la noche. El vaquero se arrodilló junto a ella, su rostro marcado por una preocupación silenciosa. De su alforja, sacó una pequeña cantimplora, dejando que unas gotas de agua tocaran sus labios agrietados. Ella intentó hablar, pero su voz falló. Él negó con la cabeza suavemente como diciendo que no necesitaba hacerlo. La luz del fuego parpadeaba contra sus ojos oscuros, reflejando miedo y confusión. Había sido dejada para morir, abandonada por su propia gente. Sin embargo, este extraño, este hombre de pocas palabras y muchas cicatrices, se había detenido por ella. Mientras el calor llenaba la cabaña, ella comenzó a temblar. No de frío, sino de la sensación desconocida de ser cuidada. Él se quitó su gastado abrigo de cuero y lo envolvió alrededor de sus hombros. Olía a humo, polvo y algo constante, algo seguro. Ella lo observaba en silencio, preguntándose qué tipo de hombre salva a alguien que no puede dar nada a cambio. Afuera, el viento aullaba a través de las grietas en las paredes. Pero adentro, el silencio era denso con historias no dichas. El vaquero se sentó cerca del fuego, su sombrero inclinado bajo sobre sus ojos, mirando las llamas como si contuvieran recuerdos que no podía olvidar.
La chica se dejaba llevar dentro y fuera del sueño, sus sueños llenos de destellos del rostro de su padre, los caballos de su tribu, el sonido de gritos de guerra y el momento cruel en que le dieron la espalda. Cuando despertó, el amanecer estaba rompiendo, pintando el desierto en naranja suave. El vaquero se había ido por un rato, pero cuando regresó, traía un conejo y un puñado de hierbas del desierto. Sin una palabra, cocinó sobre el fuego, el aroma llenando la cabaña con vida otra vez. Durante los siguientes días, él se convirtió en su guardián silencioso. Se movía con calma y precisión, cazando, hirviendo agua, recolectando plantas silvestres para sanar. Cuando ella no podía moverse, él la alimentaba pacientemente. Cuando la fiebre la atacaba, la enfriaba con paños húmedos. Ella comenzó a estudiarlo en esos momentos silenciosos. Las líneas profundas en su rostro, la cicatriz desvanecida cerca de su sien, la tristeza en sus ojos que parecía más vieja de lo que él era. Rara vez hablaba, pero su silencio no era frío, era del tipo que viene de alguien que alguna vez habló demasiado y aprendió que el mundo no escuchaba. Lentamente, su cuerpo comenzó a recuperar fuerza, aunque sus piernas permanecían quietas, sin vida bajo la manta. Sin embargo, su corazón, largo tiempo entumecido, comenzó a sentir de nuevo. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás del cañón, ella lo observó afuera, reparando una parte rota de la pared de la cabaña. Sus movimientos eran fuertes, pero cuidadosos, casi tiernos. Ella quería preguntar quién era. ¿Qué dolor había tallado ese silencio en él? Pero cuando él regresó adentro, limpiando el sudor de su frente, su voz salió pequeña. ¿Por qué me salvaste? La pregunta colgó entre ellos, frágil como el cristal. Por un momento, él no se movió. Luego se sentó junto a ella, los ojos fijos en las llamas. Porque una vez, dijo suavemente, nadie me salvó a mí. Las palabras eran simples, pero la golpearon más fuerte que cualquier grito. Se dio cuenta entonces de que él cargaba sus propios fantasmas, personas que no pudo salvar, decisiones que lo perseguían como el viento del desierto. Esa noche se sentaron junto al fuego sin hablar. Las llamas danzaban entre ellos, brillando en dorado contra las paredes. Ella lo estudiaba, sus manos ásperas, su respiración constante, el dolor silencioso en sus ojos, y se dio cuenta de que él no solo la estaba ayudando, se estaba sanando a través de ella. Cuando ella sonrió levemente, él lo notó, y por primera vez, un toque de calidez tocó sus labios. Afuera, las estrellas brillaban a través del vasto cielo, interminables y frías. Dentro de esa pequeña cabaña olvidada, dos almas solitarias habían encontrado una paz frágil. Ella ya no se sentía como la hija moribunda de un jefe caído. Se sentía humana otra vez, viva, vista, recordada. A medida que los días se convertían en una semana, su espíritu comenzó a regresar. El vaquero construyó una camilla de madera vieja y tiras de cuero, usándola para llevarla afuera para que pudiera sentir la luz del sol. Ella respiró profundamente, sus ojos brillando ante la vista del desierto cobrando vida otra vez, halcones volando por encima, flores de cactus floreciendo en silencio. A veces él tarareaba suavemente mientras atendía el fuego o cepillaba al caballo. Ella no conocía la canción, pero era baja y fúnebre, como algo aprendido del dolor. En esos momentos, ella se dio cuenta de que él no solo la estaba ayudando a sobrevivir, le estaba enseñando a vivir de nuevo. El pasado ya no se sentía como una cadena, se sentía como algo que podía enfrentar mientras él estuviera allí. En la séptima noche, una tormenta de arena rodó a través del desierto. La cabaña se sacudió bajo la furia del viento. El vaquero aseguró la puerta y la sostuvo cerca para protegerla del frío. La tormenta rugió, pero dentro de ese caos ella sintió el primer calor real que había conocido en meses. Cuando pasó, el amanecer rompió tranquilo y suave. El mundo afuera estaba cubierto de arena fresca, suave como nieve intacta. El vaquero estaba de pie en la puerta, observando el amanecer. Ella llamó su nombre por primera vez, aunque ni siquiera lo conocía. Él se volteó, sorprendido, y sonrió levemente. Eli, dijo simplemente. Mi nombre es Eli. Ella lo repitió bajo su aliento como una oración. En el corazón de ese desierto solitario, algo tácito creció entre ellos. Todavía no era amor, pero algo parecido. Una confianza construida desde el dolor y el silencio. Desde noches compartidas bajo el mismo cielo roto. Ella sabía que él seguiría adelante algún día,
como todos los errantes lo hacían, pero por ahora, pertenecían a este momento frágil, dos almas reparándose en las ruinas del salvaje oeste, mientras el fuego ardía abajo y las estrellas regresaban. Ella susurró, «Me salvaste». Ellie negó con la cabeza, mirando las llamas. «No», murmuró, «tú también me salvaste a mí». Y en esa luz parpadeante, la redención los encontró a ambos. Silenciosamente, bellamente, como si el desierto mismo hubiera decidido que merecían una oportunidad más.